Bienvenidos a El Espectador, el fútbol desde la grada. El tema: Leonardo ordena a Pochettino poner a Donnarumma de titular en el fatídico partido ante el Real Madrid. Esto fue lo que opinó la afición tras conocer la noticia. ¡Vamos allá! Bienvenidos al Espectador, el fútbol desde la grada. Y hoy con notición comienzan a salir los trapos sucios del camerino del PSG. Y es que hoy tocó, no podíamos dejar pasar esta noticia porque realmente nos indigna si realmente lo que este periódico está afirmando es cierto. Porque cuesta creer que la corrupción llegue a un nivel o a un grado tan enfermizo como este. La noticia la saca medio AS de una exclusiva de un medio deportivo francés que dice que lo que pasó en Madrid cuando el PSG se enfrenta y donde todos los medios habían hecho análisis del partido y no había duda en absoluto que el portero que debía haber atajado ese día era Keylor Navas, por experiencia, porque conocía a sus compañeros, porque fue su casa ahí durante muchos años y porque Keylor tenía el temple o el nervio, como llaman otros, para poder enfrentarse a Benzema y los demás. Además, a Keylor no le hubiera impresionado el Real Madrid que se enfrentó ese día porque él había jugado con un Real Madrid mucho más potente, mucho más poderoso y los conocía al dedillo. Sin más, vamos a nuestra nueva sección, los capitanes. Vamos a ver la opinión de los capitanes en este video. Es una sección nueva que estamos introduciendo. Son comentarios selectivos de algunos de nuestros miembros de la comunidad que nos guían en lo que será la discusión, el debate, el comentario desde la gradería aquí de ustedes espectadores conmigo. Así que vamos a los capitanes. Bien, y nuestro capi hoy será el Creativo 1.0. Y el Creativo nos guía en esta tertulia que tenemos aquí en la grada. Si esta información es verdad, puede ser la razón por la que despidieron a Leonardo, aparte de los fracasos. Si esto es real, hubo una completa negligencia por parte del que le costó mucho al PSG. En fin, si PSG no vendió a Keylor, quiere decir en esta temporada se dieron cuenta de su error. Bueno, y el Capi nos dice, si esta noticia que salió a la luz es real, aquí no solamente hubo mala fe, aquí hubo total falta de profesionalismo tanto por Leonardo, pero peor aún por Pochettino, que se deja mandar por alguien que no está en esos momentos planteando el partido. Ahora les recuerdo, queridos amigos y amigas, que quien contrató a Donnarumma fue Leonardo. Al-Khelaifi no le desvelaba a Donnarumma. Al-Khelaifi más bien renovó a Keylor Navas. El camerino estaba feliz con Navas. Pochettino estaba feliz con Navas. ¿Quién fue el que llevó a Donnarumma al PSG? Por favor, coméntamelo ahora mismo aquí en la caja de comentarios. No puedo quedarme solo con este comentario. Siempre el deseo de Leonardo fue llevar a Donnarumma al PSG. Y bueno, como él se sentía el manda más, le exige a Pochettino que tenga que ponerlo contra el Real Madrid en el partido de Keylor, en el partido que los que saben de fútbol sabían que era el indicado. Al final ya ustedes conocen cómo terminó la historia. Así que seguimos en el camino del Capi y vamos con estos comentarios. Tenemos a don Edgar Hernández hoy que nos comenta sobre esta situación que nos indigna mucho. Y dice así don Edgar: eso no cambia nada las cosas y más bien empeora la situación de Pochettino. Un entrenador profesional no permite que interfieran con sus decisiones técnicas. Le faltaron pantalones a Pochettino para mantener su decisión de poner a Navas. Que pague ahora su cobardía. Creo que esta última palabra, don Edgar, a vos que estás aquí con nosotros en la gradería, que te sentís en ambiente, creo que esa última palabra es lo que define lo que sucedió aquí, una verdadera cobardía. ¿Cómo vas a privar a un profesional que está esforzándose semana a semana, día tras día en el entrenamiento para convencer de que tiene las cualidades para enfrentarse a este tipo de partidos y simplemente porque alguien quiere o se le antoja que juegue el jugador de su preferencia, pasa esto? Ahora, yo sé que hay algunos que van a comentar y van a decir que Donnarumma, el MVP de la Eurocopa, que tiene menos edad que Keylor, que tiene proyección, que es mejor portero. Bueno, señores, les respeto el comentario
y déjamelo de una vez aquí en la caja de comentarios porque quiero leerlo más tarde. Te digo, el fútbol es fútbol y tiene que jugar el mejor. Y si el mejor para ese partido era Keylor Navas, evidentemente Pochettino debió asumir las consecuencias. Les digo qué hubiera pasado y estoy aventurándome a ver si esto hubiera pasado. Gana el PSG con una noche espectacular de Keylor Navas, y ¿quién le iba a decir a Pochettino que cometió un error? Solo una persona, Leonardo. Por eso, sigamos hablando entre nosotros aquí, démosle la oportunidad a Warner Roldán, que muy amable está con nosotros hoy aquí en El Espectador comentando sobre esta noticia. Leonardo le ordena a Pochettino que ponga a Donnarumma en el Bernabéu en lugar de Navas. Y don Warner nos dice lo siguiente: ahí tienen los resultados con Donnarumma, Italia fuera del Mundial y ahora el PSG fuera de la Champions. El que tomó esa decisión es un traidor de la institución, no sabe nada de fútbol. Yo creo que nos quedó claro a todos. Yo creo que el comentario es acertado. Yo creo que el comentario es elegante, porque es una traición al fútbol el que vos te metas en un área que no sabes cómo está el asunto, pero peor, que vos te metas con el trabajo, la reputación, la imagen de un profesional que lo da todo por el equipo. Recuerden, queridos amigos y amigas, recuérdenme, si no, recuérdame aquí en la caja de comentarios si estoy obviando algún detalle, pero ustedes recuerdan aquella imagen previo al partido cuando Keylor Navas se vuelve a mirar a la grada al Real Madrid y hace una mirada como diciendo, me hubiera gustado jugar este partido. Bueno, todo el mundo llegó y dijo la nostalgia de Keylor, que Keylor recordó la grada, se identificó con el Madrid. Señores, después de que te dicen en la semana, mira, vas a trabajar con toda la fuerza en ese partido, y unos minutos antes, cuando dan la lista de quienes juegan, dicen que vas para la cancha. Yo imagino que Keylor llegó y dijo, este fútbol simplemente no funciona, y no funcionó para el PSG. Así que realmente Leonardo hizo lo que quería hacer y no le salió como él pensaba. Edgar Gutiérrez Díaz nos comenta lo siguiente: con razón, al final del partido el mentado Leonardo estaba como avestruz en el desierto, no hallaba dónde meter la cabeza en el desierto caliente, qué nefasto y suicida. Y esto me recuerda lo que sucedió con Al-Khelaifi y con Leonardo. Recuerdan, ellos bajan al camerino y empiezan a recriminarle al árbitro que había sido falta sobre Donnarumma y defendieron a Donnarumma y todo eso. Yo creo que carboneado Al-Khelaifi por Leonardo, porque con esta decisión y esto que está saliendo en las noticias, no veo que Al-Khelaifi estuviera enterado de eso. Vuelvo y les repito, Al-Khelaifi nunca quiso llevar a Donnarumma al PSG, y eso es un criterio mío de aquí, del espectador. ¿Por qué? Porque él estaba contento con Keylor Navas. Quien lleva al PSG a Donnarumma es Leonardo, y por eso ellos van y hacen todo lo que hicieron al final del partido, porque no les salieron las cosas como Leonardo había planificado. Claro, él se imaginó seguramente brillando a Donnarumma, tapando, haciendo algo espectacular, llevando al PSG a cuartos de final. Bueno, no pasó eso, Leonardo, y hoy estás con un pie afuera, y con esto creo que ya tenés la lápida encima. Y para cerrar nuestro tiempo de tertulia, tenemos aquí a Eduard Hernández. Dice Eduard, le faltaron blanquillos a Pochettino para hacer valer su puesto. Le faltaron blanquillos. Ustedes entienden, ¿verdad? Por cuestiones de respeto a la comunidad no lo vamos a decir abiertamente, pero creo que es el sentimiento de todos también. Le faltó a Pochettino autoridad, le faltó golpear la mesa, le faltó decirle, Leonardo, no se meta usted en el área que a usted no le compete. Mi decisión es que juegue Keylor Navas, ya planifiqué el partido con él, ya sé y se lo dije al camerino que es Navas quien nos va a conducir en este encuentro, y se acabó. Después del partido hablamos. Pero no, él se abrazó a las órdenes de Leonardo y al final hoy están en el ridículo público. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando salen estos trapos sucios al aire, la afición se indigna. Ahora, hay algo que está ahí debajo de la mesa y lo voy a dejar para un segundo video, ya que no quiero retenerlos mucho. Solo les voy a adelantar algo. Keylor realmente sí se iba a ir del PSG. Y estaba teniendo conversaciones con varios equipos, los que más le atraían a él, la Juventus y el Sevilla, por una cuestión del idioma. Pero Mbappé le dice a Keylor
Keylor, voy para Madrid, reunámonos. El camerino sabe que Keylor ya está entablando conversaciones, están en negociaciones de cuántos años, están en negociaciones de las cláusulas del contrato. Mbappé le dice: Keylor, estoy en Madrid. Muchos dijeron fue para reunirse con Florentino, fue a reunirse a conocer Madrid, la nueva ciudad, ¿recuerdan? Y no pasó nada de eso, sino que simplemente se reúne con Al-Khelaifi allí y le dice a Keylor: Keylor, quiero que comamos. Les estoy adelantando lo que va a venir en el próximo video. Probablemente en esa conversación Mbappé le dice: Keylor, las cosas van a cambiar, voy a renovar con el PSG, y dentro de las condiciones que le pedí al PSG fue que Leonardo fuera despedido. Y vos sabés que quien tiene de titular a Donnarumma es Leonardo, así que Keylor, pensalo bien si te vas a ir, porque te apoyamos en el camerino, te queremos aquí en el PSG. Al-Khelaifi está de acuerdo en que Leonardo debe marcharse, y ahora el próximo entrenador que venga, estamos seguros que te va a dar la oportunidad de competir justamente. Así que ahí se las dejo. Para el próximo video hablaremos sobre esa probable conversación. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos que lo hagas ahora mismo y seas parte de la comunidad deportiva El Espectador, el fútbol desde la grada. Aquí ustedes son los más importantes, su opinión aquí sí cuenta. Sin más, no abandones el video sin dejarme un like. Esto fue El Espectador, el fútbol desde la grada.